Pues muchas veces ha sido rumia lo que he vivenciado, pero además una rumia tremendamente aversiva y catastrófica de los acontecimientos y anticipatoria de ya verás cómo todo esto va a repercutir, en fin, todo Sí. eso. Entonces te quería preguntar que qué le da miedo a Ariel Ventura. Wow. Bueno, hemos llegado a todo esto porque estamos hablando del miedo escénico, luego hemos hablado de la sobreidentificación con algunos personajes, y yo ahí, con respecto a lo del miedo, porque sí que, no sé por qué, yo me esperaba que a lo mejor sí que en algún momento, ya no tengo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, pero que hubiera sufrido más ese miedo escénico, porque desde mi óptica, de estar totalmente ajeno a estos mundos, me pienso que es muy habitual, muy habitual, y bueno, aunque yo esté ajeno, yo he sentido ese miedo escénico en otros momentos. Entonces te quería preguntar que qué le da miedo a Ariel Ventura Wow. ¿En el mundo del teatro o en general? en la vida. Pues fíjate, mi miedo más reciente es, es mi miedo a cagarla en el contexto terapéutico, ¿no? Porque al final, cuando estaba en el mundo musical, vale, sí, estaba representando un papel, pero que te saliera mal el Ya. personaje o que no conectaras con el personaje o que al público no le hicieras gracia o no llorara o no se emocionara, no tenía un impacto real sobre su vida, ni mucho menos sobre su salud. Sí. Sin embargo, ser psicólogo y según qué intervención uses, sí la tiene. Entonces, ese es mi miedo actual y es un miedo que a veces me paraliza. Eh, Tengo la extraña hipótesis de que es un miedo que me va a acompañar en el transcurso del tiempo que ejerza como terapeuta, la verdad. Y como siempre, también creo que cumple una función, o varias incluso. Pero sí, es el miedo que ahora mismo estoy experimentando desde hace un tiempo. ¿Cómo fue que escogieras esta profesión y además luego dentro de la psicología en concreto la terapia? Pues todo vino porque yo estaba trabajando en el Rey León un día, bueno, no fue, fue un día de trabajo, pero yo estaba como corriendo, dando un paseo y de repente me llamó mi tía y de la nada me dijo por teléfono, ¿por qué no estudias psicología? Y no me preguntes cómo, pero ella me dijo, ¿por qué no estudias psicología? Y ese mismo año ya me estaba matriculando en la carrera. Es como que esa llamada para mí significó algo, me promovió a llevar a cabo estas acciones. Entonces, digamos que entré en la universidad, eh, recibí mucha información. De hecho, es algo que a mí me llama la atención de la carrera, que es como que te dan mucha info, pero al mismo tiempo no te dan nada. Sí, ¿No? Es como, me estás hablando de muchísimas cosas, pero en ninguna siento que estoy profundizando, ni que estoy llegando a comprender bien, más allá de, bueno, a qué están orientados los exámenes y cómo es la forma de evaluar tus aptitudes dentro de la carrera. Pero sí que de repente recibí todo ese conglomerado de informaciones en las que era como, vale, pero ¿y cómo gestiono yo todo esto? Me hablaron de los distintos enfoques de psicología, los conocí absolutamente todos. Sí que es cierto que en la universidad en la que estaba, esa universidad estaba especialmente enfocada en logoterapia, Víctor Frank, la búsqueda de sentido. Y me pareció muy interesante. Y de hecho, yo estaba como súper comprometido con ese lado, ¿no? Porque además me lo vendieron muy apetitivamente y era como, wow, qué bonito se ve, ¿no? Qué potente, qué lucha en ese el hombre en busca de sentido por parte del autor y cómo me representa, ¿no? Y luego, pues digamos que llegó un punto en el que, bueno, también he de decir que al mismo tiempo que me condicionaron apetitivamente la logoterapia, me condicionaron muy negativamente el conductismo, entonces lo típico, ¿no? No somos ratas, esto no es un laboratorio, etc, etc, no podemos reducir el comportamiento humano a una persona, etc. Y en un momento dado estaba haciendo el máster y ya tenía una amiga que me estaba como insistiendo mucho en ¿por qué no lees sobre el conductismo? Por qué no lees ciencia y conducta humana? Dale una oportunidad. Y yo, que no me vas a convencer, que esto no es lo mío. Y un día en una clase estaban exponiendo, una profesora estaba exponiendo un caso de un niño que mostraba, ilustraba un tipo de comportamiento y
no sé cómo, pero empecé a prestar especial atención ya no al comportamiento del niño in situ, sino al comportamiento de las personas que había alrededor de ese niño, concretamente de la madre y del padre, que también estaban en esa representación, todo era actoral. Entonces yo me estaba fijando más en la madre y en el padre que en el propio niño. Sí. Y automáticamente fue como que lo entendí todo de golpe. Y miré a mi amiga y le dije, tía, creo que acabo de entender lo que has intentado decirme durante tanto tiempo. Y a partir de ahí, ya la información que recibía desde ese momento ya no me parecía desordenada. Y si me parecía desordenada, yo buscaba la forma de ordenarla, de ponerle un orden, de explicarlo, de colocarlo sobre una cadena. Y fue como que ya todo cobró sentido todo. Sí. Y ya no me conformaba con el uso, yo era el primero que usaba a lo mejor etiquetas psicopatológicas, ¿no? Ya no me conformaba con el uso de una etiqueta psicopatológica o la descripción de los síntomas de una etiqueta psicopatológica, sino que ya iba más a lo hondo, ya iba más a, vale, ¿qué está pasando a su alrededor? ¿Qué está pasando en esa persona? ¿Cómo responde su entorno? ¿Cómo responde esa persona a lo que responde su entorno? Es como que ya iba a otro lado. Y como te dije antes, es como que ya no hay vuelta atrás. Ya. Ya quieres saber más de esto en particular. ¿Cómo llegó tu amiga al conductismo, digamos? Pues no lo sé muy bien. Sé que ella estudió una carrera previa a la psicología, que creo que una carrera, no sé cuál era la carrera, pero perfectamente pudiera ser física, química, algo de esto. Sí. Entonces, claro, ya de por sí ella tenía un perfil y una forma de comportarse muy contraria a la mía. Yo en el máster, digamos que era como la versión zen de las cosas y ella era la que buscaba el orden. Lo curioso es que ella me contagió ese orden y no he tenido que renunciar a ser zen. Es como que también hay mucho estereotipo alrededor Sí. de los que somos analistas de conducta de, no, porque son personas muy frías. No necesariamente, no necesariamente. Al final, un poco la manera en la que lo veo yo es que todo es conductismo, todo es análisis de la conducta, lo que pasa es que cada persona lo expresa y lo manifiesta de una manera concreta, pero es todo lo mismo realmente. Pero sí que ella me contagió esta pasión por esas lecturas, esa pasión por Skinner. Sí. Y me costó, quiero decir, Skinner me encanta la manera que tiene de escribir, pero para leer a Skinner tienes que tomarte tu tiempo, tu buena taza de café, tus buenas respiraciones diafragmáticas y decir, vale, aquí estoy dispuesto a absorber este conocimiento e incluso a tener que buscar en la RAE qué quiere decir este término que acaba de usar este tipo. Pero sí, me contagió esa pasión. Todo esto era en el máster. Todo en el máster, El de máster golpe. general sanitario. Sí. Que ¿por qué habías decidido en concreto la terapia dentro de las ramas que hay en psicología? Pues porque, o sea, sé que hay ramas dentro, pero lo que me gusta son las personas. Sí. Y de hecho, la relación del tú a tú, el acceder a la cosmovisión de un ser humano y el poder llegar a comprender por qué y para qué le está pasando lo que le está pasando, me parece fascinante y me parece un contexto muy particular, que cuando realmente se generan cambios es una gozada. Es una gozada. Hay muchas variables que interfieren en el cambio de una persona. Lamentablemente no solo es la terapia, por mucho que lo creamos, pero poder aportar ese granito de arena a que una persona pueda tener un cambio conductual me parece brutal, me parece una labor increíble y desde que lo pensé dije, quiero hacer esto. Ahí entonces abrazaste ese análisis funcional, te cambió un poco la perspectiva, el enfoque que tenías en psicología y también, de nuevo, como hemos hecho antes, aunque mucha gente que nos sigue sabrá lo que es el análisis funcional, no sé si quieres contarle a una audiencia que pueda ser un poco más mainstream, ¿por qué? ¿Por qué el análisis funcional? ¿Por qué no usar etiquetas? ¿Qué es eso de centrarse en la función de la conducta? Vale, vale. Me estás poniendo... Luego cortamos lo que No, no, sea. no, me encanta, me encanta. Voy a beber un poco de agua porque estoy... A ver,
La manera en la que a día de hoy yo entiendo el análisis funcional es como es un esqueleto, un esqueleto del comportamiento humano. Un esqueleto que te permite ver al detalle qué está pasando en cada parte de ese esqueleto. Em, Creo que la razón por la cual apuesto por esta herramienta tiene mucho que ver, fíjate, creo que tiene mucho que ver con que creo que es de las pocas herramientas que devuelven a la persona la responsabilidad. Creo que hay múltiples explicaciones o pseudoexplicaciones, o mejor dicho, definiciones de lo que le puede estar pasando a una persona, pero que al colocarle esa etiqueta, al colocarle esa definición, es que ya no se puede hacer nada. Eres esto, esto es lo que te toca y es con lo Sí, que vas a tener que convivir el resto de tu vida. El análisis funcional apuesta por considerar el hecho de que los seres humanos tenemos la capacidad de modificar el ambiente en el que nos relacionamos y que con nuestras operantes ejecutamos esos cambios. Entonces, de hecho, a mí la hipótesis de mantenimiento es lo que a mí me atrapa más de todo, porque es como, vale, sí, la hipótesis de origen, todo muy bien, pero cuando llega a la hipótesis de mantenimiento y a lo que está ocurriendo aquí y ahora con esa persona y con su entorno, me parece fascinante el darme cuenta de lo bien que está conectado todo y lo bien hilado que está. A una persona que no sepa absolutamente nada o poco del análisis funcional, le diría que si yo, porque esto me ha pasado, si yo durante una buena etapa de mi vida he tenido fobia a las mariposas, eh, y digamos que o encuentro el origen en una experiencia que tuve en mi infancia en la que vi una mariposa bruja. En Cuba hay unas mariposas que son como polillas enormes que se pegan en la pared y se llaman mariposas bruja. Entonces yo era muy pequeño y recuerdo que a mí eso me impactó, me dio mucho miedo. Además estaba con mis amigos y mis amigos comenzaron a gritar, a patalear. Entonces para mí fue una experiencia tremendamente aversiva y a partir de entonces cada vez que veía un estímulo como una mariposa, del tamaño que fuera, yo huía o, no, o evitaba ese estímulo. Y hubo una época de mi vida en la que, digamos que para coger el metro en Madrid tenía que atravesar un descampado o bien hacer un recorrido mucho más largo. Y un día iba por el descampado y pasaron por delante de mí 3 mariposas blancas de estas de campo de toda la vida y yo, pues evidentemente, una buena respuesta de activación, sudoración en las manos, taquicardias, la boca seca. Llegué al metro en 0, y lo interesante fue lo que ocurrió al día siguiente, y es que al día siguiente yo me prometí a mí mismo que como compromiso a mi salud física y a poder caminar y tomarme un tiempo de estar presente en la naturaleza, ver a mi alrededor, voy a coger el camino largo. Voy a ir hasta la universidad cogiendo el camino largo y no atravesando el descampado, que al final lo único que hace es acortarme el camino. Es interesante cómo todo esto, este discurso tiene mucha lógica, mucha coherencia, pero también tiene una función, que es al final que yo evite el descampado, porque ya no me daba miedo solamente las maripositas, me daba miedo coger el descampado. Si yo digo ahora mismo, pues resulta que soy, eh, mm, no sé, me lo invento, apego metamorfósico y por ende no puedo acercarme a las mariposas, ahí termina todo y no puedo hacer nada al respecto. El análisis funcional es como que abre la posibilidad de que tú te das cuenta de que hay cosas que estás ejecutando en el presente, a veces incluso tu discurso encubierto, que está haciendo que se mantengan determinadas cosas, determinadas problemáticas, y que con algunos ajustes, con algunas modificaciones en ese aprendizaje, te puedes volver a exponer a esas situaciones y que no te condicionen por el resto de tu vida. Entonces diría que dentro de que considero, y sé que tú también lo consideras, consideramos que no existe la libertad, la herramienta del análisis funcional es lo más cercano a brindarle a una persona una falsa sensación de libertad sobre su conducta. sí, vamos, estoy de acuerdo. Sí que esto me recuerda un poco a una entrevista que te escuché, no sé exactamente en qué podcast, pero donde creo que no te estaban entrevistando profesionales de la psicología ni nada así. Entonces, cuando hablas un poco de tu visión de los problemas psicológicos, uno de ellos te hizo un comentario como que, dada tu visión de los problemas psicológicos o dada la visión que hay también ahora mismo en la sociedad, según él, se acababa por echar muchos balones fuera, se acababa por culpar mucho
al contexto y cómo podemos limar con eso, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar? Porque realmente nosotros estamos diciendo un poco eso, ¿no? Que la culpa es del contexto, culpa. Ya sé que justo ahí decías tú que no te gusta la palabra culpa, a mí tampoco, evidentemente, pero ¿de dónde vienen esos problemas psicológicos? Bien originados por un contexto, por una interacción con el mismo, pero al mismo tiempo, claro, tu problema psicológico no es culpa de tu abuela, por ejemplo. No puedes hacer eso. Ella también está sujeta a Exacto, unas leyes de aprendizaje. exacto. Sí, yo diría que muchas veces cuando esta persona me dijo, no, que al final entonces lo que estás diciendo es que los balones fuera y la culpa la tiene el contexto. No, lo que estoy diciendo es que tú también eres contexto. Ya. Lo que estoy diciendo es que tanto es contexto lo que hay a tu alrededor como lo eres tú para ese contexto. Y que hay un grado, no sumo, no absoluto, pero hay un grado de responsabilidad. Y hay sí, de responsabilidad sobre tu comportamiento que puede generar un cambio en ti y también puede generar un cambio en otros. Sí, efectivamente, la culpa es un término que Sí. rehuyo por completo, sobre todo porque al final está muy acuñado a una ideología concreta. Es un término que viene de una ideología concreta y que luego en el análisis funcional me he encontrado muchas veces cómo la culpa es un mantenedor más de determinadas problemáticas. Lejos de extinguirlas, las mantiene. Entonces, vamos a recapitular. Estábamos en el máster, conoces el análisis funcional. Ya hemos explicado un poco qué es el análisis funcional. ¿En qué momento empiezas a ejercer como terapeuta? Pues inmediatamente, o sea, al poco de terminar el máster, yo estaba todavía en el Rey León y de repente pues me vino una oferta laboral con Implica que la verdad no quise rechazar porque creía y creo que era una gran oportunidad para poner todos esos aprendizajes hasta entonces teóricos en la práctica, ¿no? Y ver cómo eso se puede reflejar en la terapia. Entonces me apareció esa oportunidad, la cogí al vuelo y nada más entrar, de hecho en los primeros meses compaginaba los dos mundos. Compaginaba teatro por las noches y terapia por la mañana, mediodía. Y era como un poco caos para mí, porque de repente entró una afluencia de pacientes, o sea, de personas interesadas en trabajar conmigo y yo también tener que gestionar muchas cosas, entre ellas las expectativas que tiene la gente Eso te iba a preguntar. sobre mí, ¿no? Es como, me he encontrado con muchos perfiles que tienen la expectativa de que yo en una sesión, en 2 sesiones, en 3 sesiones, te voy a quitar el problema y chao pescado. Y no, la terapia no es eso. Y he tenido que lidiar tanto con las expectativas de los otros como también con las mías propias. Porque debo reconocer que a mí, en mi experiencia particular, tanto el grado como el máster me han creado unas expectativas que considero bastante desajustadas a lo que luego ocurre realmente. La terapia, la terapia es un fenómeno demasiado complejo para siquiera ser dividido en evaluación, intervención, seguimiento. Porque por ponerte un ejemplo, considero que todo el rato se está evaluando y todo el rato se está interviniendo. Un silencio puede ser intervención. Una conducta de cambio en tu consultante después de determinadas aplicaciones también puede ser una evaluación de esa conducta propiamente dicha. Es decir, ocurre todo a la vez y entiendo la división y la separación, pero al final creo que nos obstaculizamos nosotros mismos y buscamos un orden a las cosas que está fenomenal, pero también hay que gozar de cierta flexibilidad cognitiva para decir, vale, ok, las cosas tienen orden, pero las cosas ocurren también al mismo tiempo. Sí. Sí, y eso a mí me costó lo suyo. Lidiar con esas expectativas ajenas, lidiar con mis expectativas personales, darme cuenta de que muchas veces eh, el contexto es infinitamente más poderoso de lo que una sesión de 1 hora a la semana puede hacer. Y esa es, al final te reconcilias un poco con la humildad, un poco, ¿no? Y el decir, simplemente soy una pieza más en esta persona, en la vida de esta persona, le acompañaré y le daré un poco una orientación y un mapa de por qué está pasando esto. Y en el mejor de los casos sí habrá cambios conductuales, pero habrá casos en los que habrá abandonos terapéuticos,
he tenido abandonos terapéuticos, he tenido quejas, he tenido personas que han considerado que soy un pésimo terapeuta y he tenido que lidiar con todo eso. Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Pues, ¿cómo lo he hecho? O Pues sea, ¿lo has hecho tú solo? ¿Has necesitado de apoyo externo, psicológico? ¿Has contado con apoyo más de vínculos cercanos? ¿Es algo que has rumiado mucho tiempo? ¿O es algo que han sido más pensamientos que, bueno, evidentemente te generan malestar, pero que relativamente rápido se han ido? Pues muchas veces ha sido rumia lo que he vivenciado, pero además una rumia tremendamente aversiva y catastrófica de los acontecimientos y anticipatoria de ya verás cómo todo esto va a repercutir, en fin, todo eso. Y luego sí, he contado con muchos vínculos cercanos que me han acompañado, que me han entendido, que me han arropado, hasta el punto actual en el que, digamos que, no voy a decir acepto ese hecho, pero digamos que estoy en el camino de darme cuenta de que esto puede pasar y que sí, que es legítimo que otra persona no esté de acuerdo con tu modus operandi, con tu metodología, ni con tu manera de proceder. Al final la terapia es una relación, ¿no? Y es como, tú puedes ponerlo todo sobre la mesa y de verdad comprometerte con esa persona que tienes enfrente, pero quiero decir, también en esa relación la otra persona tiene que poner de su parte. Sí. La otra persona tiene que ser consciente de que sigue siendo la responsable de su comportamiento. Y si yo te mando autorregistros las 3 primeras semanas y me haces uno en esas 3, pues hay una limitación dentro de la terapia. Sí, sí, tampoco vas a poder controlar tanto su conducta como para llegar a eso, porque evidentemente alguien te dirá, bueno, si su conducta está determinada, si hay unas leyes, trata de modificar eso, ¿no? Y motivar a que haga esos autorregistros, pero estás en un contexto muy reducido, muy limitado y evidentemente no puedes revertir toda esa historia de aprendizaje que Tal cual. hay detrás. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.